gusto saludarles, hermanos y hermanas, nuevamente en este día jueves 11 de febrero. Agradecemos al Señor que nos permite nuevamente estar con ustedes para estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos anunciándoles que este sábado estará el pastor Héctor Torres en la iglesia central de Irving, Texas, predicando en el servicio de adoración, y por la noche también en la vigilia que dará inicio a las 6 de la tarde. Estamos invitando a todos los que vivan en el área de Dallas y sus alrededores, y los miembros de la iglesia de Houston, San Antonio, Austin y todas las iglesias de advenimiento, los estamos invitando para que vengan a la vigilia este sábado, que empieza a las 6 de la tarde y termina a las 4 de la mañana, donde vamos a tener mucha bendición espiritual. Así que no se pierdan, hermanos, participar de esta bendición. Yo estaré predicando en la iglesia de Forward. Estaré ahí compartiendo la palabra de Dios por la mañana este sábado. Desde las 9 de la mañana estaré allí en la iglesia y predicaré a la hora del culto divino. Bueno, también están ya conmigo mis hermanos que me acompañan siempre, Carmelo y hermano Tony. A los dos, aquí están ya, les doy la bienvenida. ¿Cómo está, hermano Tony? Bien, bien, gracias, pastor. Ya es jueves, 5 días de la semana. Los días están yendo rápidos, según mi percepción. ¿Será que ya cuando ya pasa uno de los 50, pues ya los días se van más rápido? Pero estamos contentos porque nuestro corazón está joven todavía. Amén. Y deseoso de servirle al Señor. Y los invito también, especialmente a los jóvenes, a las señoritas, que ahorita que están en su fortaleza, la pongan al servicio del Señor. El tiempo se acerca en la venida del Señor y debemos de estar preparados, hermanos. Amén. Hermano Carmelo. Yo también estoy agradecido al Señor, como dijo el hermano Tony, por mantenernos jóvenes y todavía con el deseo, ¿verdad?, de servirle al Señor y ser eficientes obreros en su viña. Así es que, hermanos, tengan buenos días y que estas lecciones sigan haciendo eco y sigan haciendo el efecto que a los cuales el Señor lo ha mandado para que los estudiemos. Que nos pongamos en sus manos y sabremos que la victoria va a estar segura. Pues vamos a orar, hermanos, como siempre lo hacemos antes de estudiar. Voy a pedir a mi hermano Carmelo que haga la oración. Con gusto, y es un placer. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por un día más que nos da y una oportunidad más para seguir aprendiendo de estas lecciones, Señor, que muchas veces hemos pasado por alto, pero que en esta ocasión usted ha tenido el propósito de que las podamos desmenuzar, de que podamos, Señor, con su Santo Espíritu entenderlas y llevarlas a la práctica. Siga bendiciendo a su pueblo donde quiera que se encuentre. Amén. Bendiga también, Señor, estas lecciones junto con las transmisiones que se están llevando a cabo para que muchos hogares, para que muchas personas puedan ser bendecidas como lo estamos siendo nosotros. Acompaña a Pati ahí en el control y que todo sea para honra y gloria suya. Amén. Quédese con aquellos que lo necesitan como nosotros y gracias por todo. En el nombre de Jesús lo rogamos y agradecemos todo. Amén. Amén. Nuestro generoso proveedor es el subtítulo de la lección en este contexto de peligro al transigir, que ha sido el tópico de la semana. Estamos viendo desde ayer cómo pues la esperanza en medio de todo error que se haya cometido, de todo pecado que hayamos cometido, la esperanza es nuestro Dios. Poder tener victoria sobre los malos hábitos como son el mentir. Estamos viendo desde ayer que la esperanza es solamente el Señor. Pero ahora vamos a ver que también Él es un generoso proveedor cuando lo hemos perdido todo, cuando nos hace falta algo, el Señor provee. Nosotros vimos cómo David se fortaleció en Dios cuando lo había perdido todo y cuando sus mismos soldados y sus mismos hermanos estaban volviendo en su contra, que lo querían apedrear. Nosotros vimos que él se fortaleció en Dios y ahora vamos a ver de que eso tuvo su recompensa.
porque aquel que busca a Dios y lo busca de corazón, lo va a encontrar. Él mismo dice, buscad y hallaréis. ¿Cómo honró el Señor la oración de David, hermano Tony? También vamos a leer en 1 Samuel 30, versículos del 7 y el 9 primeramente, y luego del 16 al 19. Dice así la palabra del Señor. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ahora del 16 al 19 dice así. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Cómo honró el Señor la oración de David? Bueno, vemos que aquí ahora David sí hace lo correcto, porque ahora sí consulta a Dios, cosa que no hizo antes, ahora sí lo consulta. Y Dios lo lleva a la victoria y recupera todo lo que el botín que se habían llevado. Y en Patriarcas y Profetas, miren la página 683 lo que dice. Además de haber recuperado todo el botín que les había sido tomado en Siclag, David y sus compañeros habían capturado grandes rebaños y manadas que pertenecían a los amalecitas. Estos rebaños y manadas fueron llamados presa de David. Y al regresar a Siclag, envió de este botín regalos a los ancianos de su propia tribu de Judá. En esta distribución recordó a todos los que le habían tratado amistosamente, a él y a sus compañeros cuando estaba en las montañas y se veían obligados a huir de lugar a lugar para proteger su vida. Así reconoció con agradecimiento la bondad y simpatía que tan preciosas habían sido para él, para el fugitivo perseguido. O sea que David, cuando recuperó el botín, no solamente recuperó el botín que les pertenecía a ellos, sino que todo lo que habían robado ya habían llevado de botín de otros guerras o robos que habían cometido, también David lo obtuvo. Y de ese botín David no se quedó con él, sino que colaboró, dice que les mandó a los ancianos de Judá, colaboró a aquellos que lo habían ayudado cuando él andaba huyendo de Saúl, un corazón agradecido, ¿ve? Y manifestaba nuevamente su cuidado por el pueblo. Entonces, aquí vemos también cómo, primero, Dios no es un Dios sordo. Cuando venimos a Él de corazón, Él nos escucha, hermanos. Y Él nos libra, y no solamente nos libra, sino que nos devuelve aquello que habíamos perdido, o lo que nos hace falta, Él nos lo da. Esta es la lección que yo saco. Primero, David va y pregunta, reconoce que su ayuda viene de Dios nuevamente.
Y como recompensa a su oración verdadera de corazón, Dios le da el triunfo y recupera lo que había perdido. Hermanos, si hemos perdido fe, pidámosle a Dios que Él nos la va a dar, de acuerdo a la necesidad que tengas. El Dios que creemos y que tenemos es un Dios que todo lo puede. Amén. Amén. Bueno, nosotros vemos que una vez se ha tenido una conexión con el Señor a través de la oración, a través de hablar con Él, consultarle a Él, la fe queda fortalecida y no hay nada que lo desanime. Aquí nosotros vimos, aunque bueno, no se leyó, pero lo voy a leer acá el verso 10. Dice que David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Esto lo quiero destacar por el hecho de que cualquiera, hermanos, cualquiera hubiera dicho, pero ¿cómo? Tengo 600 y ahora solo me quedan 400 porque estos se me cansaron. Bueno, hermanos, acuérdate de aquello que dijo Jonatán, que Dios puede salvar con muchos o con pocos. Y David tiene solo 400, pero sobre todo los 400 tiene a Dios con él. Amén. Porque se ha sometido, se ha, dice, refugiado, se ha fortalecido en Dios. Y eso, hermanos, es mucho más grande que cualquier cosa. Amén. Por eso ahora va adelante con 400 a enfrentar al enemigo. Y vemos que qué proveedor más generoso, ¿verdad? El que le dio la bendición al recuperar todo lo perdido y más todavía. ¿Qué lección espiritual, hermano Carmelo? Bueno, vamos a leer el don profético. Sí, bueno, ¿verdad? aquí nos dice exactamente página 750 de Patriarcas y Profetas, nos dice que los amalecitas resolvieron dejar con vida a los cautivos para realzar más el honor de su triunfo con un gran número de prisioneros, pero pensaban venderlos después como esclavos. Así, sin quererlo, cumplieron los propósitos de Dios, guardando los prisioneros sin hacerles daño para ser devueltos a sus maridos y a sus padres. Aquí vemos, hermanos, la acción de David, ¿verdad? De esta vez sí depender de Dios para ir sobre seguro. Aquí como él le pide al sacerdote Abiatar, ¿verdad? Que le ponga frente al efod y hacerle la pregunta al Señor si los va a perseguir. Y la contestación del Señor nos hizo esperar. Pues claro, síguelos, porque los vas a conquistar. Pero me gusta más lo que lleva el pensamiento humano, cómo lo lleva a un fin el Señor, a un fin como Él lo quiere, ¿verdad? Que vaya a pasar. Cómo estas personas los dejaron vivos para que así realzar, ¿verdad? Su valentía y también a la misma vez venderlos después, ¿verdad? Como prisioneros, o sea que iban a sacarle ganancia a esos prisioneros. Pero vemos ahí que solamente estaban cumpliendo los mandatos del Señor, los designios del Señor. Así también nosotros, hermanos, por muchas veces que nos hemos equivocado, ¿verdad? Podemos ver que de esas equivocaciones, de esos errores, sacamos una enseñanza, sacamos un buen consejo de parte del Señor. Así es que el Señor nos ayude, porque el Señor, como dice ahí el título, proveedor, ¿verdad? Generoso. Ahí, ¿verdad? Aquí podemos ver que no solamente les devolvió a los prisioneros cuando fue David, sino también la ganancia de animales que les quitaron también de allí. Así es que con el Señor siempre salimos ganando. Amén. Así es que el mejor socio que nosotros podamos buscarnos es el Señor. Así es que el Señor nos ayude. Bueno, ¿y qué lección espiritual contiene la decisión de David sobre las recompensas obtenidas? Sí. Porque allí también David mostró un espíritu como el de Cristo, hermanos. Amén. Así que vamos a ver, hermano Tony, ¿qué le parece los versículos 20 al 26? Sí, dice así la palabra del Señor, primera de Samuel, allí donde estamos, el capítulo 30, del 20 al 26, dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David.
y los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien os ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará partes iguales. Hasta el 24, ¿verdad? Hasta el 30. Hasta el 30. Parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel. 26. Sí, hasta el 26. Hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Amén. Sí, qué lección espiritual. Ahora Juan, vamos a leer ahora Juan 4, del 36 al 38. Dice así: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hasta el 38 y hasta ahí. Sí. Entonces aquí hace una comparación de lo que David dijo. David dice, cuando aquellos hombres decían: no, a estos que se quedaron no les vamos a dar nada, porque ellos no fueron a pelear, ellos no trabajaron prácticamente, por eso no les vamos a dar. Pero aquí está diciendo en el Evangelio de Juan, dice: no, uno es el que siembra y otro es el que cosecha, pero es Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, este botín es Dios el que nos lo dio, y como Él es el que nos lo dio, vamos a repartirlo todo parejo, tanto los que se quedaron como los que fuimos, por partes iguales. Y ya de ahí en adelante fue una ley que quedó instituida. Y lo que podemos aprender aquí, pues, es que debemos de ser compartidos, no debemos ser ambiciosos ni egoístas. Exacto. Interesante que dijeron los soldados: este es el botín de David. Hacía un tiempo atrás lo querían apedrear, pero ahora sí dicen: este es el botín de David. Bueno, es que realmente han visto cómo David reaccionó ante su provocación, ante aquel deseo de ellos de apedrearlo. David no reaccionó con represalias en su contra, sino que simplemente se fortaleció en Dios, consultó a Dios, y cuando lo consultó, Dios le dijo: ve y vas a recuperar lo que has perdido. Así que David, en vez de concentrarse en ejercer represalias contra aquellos que querían apedrearlo, se concentró más bien en lo que Dios quería que hiciera. Y así Dios, hermanos, está dándole la victoria, y ahora también le va a dar una lección a todos estos, de que deben ser generosos, no deben ser egoístas, que Dios ha dado la bendición y es para todos, tanto para los que fueron a combatir con Él, como también con los que se habían quedado cuidando los implementos, o sea, las cosas de ellos, y que también por el cansancio no habían seguido. Si no hubieran estado cansados, de buena gana hubieran ido. A lo mejor estaban más mayores en cuanto a la edad que los demás. De todas maneras, David está mostrando, hermanos, una generosidad aquí, una generosidad como la de Cristo. En este sentido, Él es un tipo de Cristo, y
Jesús dio esa enseñanza también cuando le dijo a los discípulos de que ellos iban a cegar lo que no habían sembrado. De la misma manera, ese principio David lo estableció. Aquellos iban también a cegar lo que no habían sembrado, en el sentido de que también Dios estaba dando la bendición para todos. Así es Dios, hermanos, y así tiene que ser el Hijo de Dios. Así tenemos que ser nosotros, personas desprovistas completamente de todo egoísmo, personas, hermanos, que abren su corazón para ayudar a los demás y no andar haciendo esas preferencias. Vamos al Espíritu de Profecía, hermano Carmelo, para cerrar la lección. Bueno, aquí nos lo sigue diciendo mismo en este mensaje, en este libro de Patriarcas y Profetas, la página 750, dice que los más egoístas e indisciplinados de los 400 insistieron en que aquellos que no habían tomado parte en la batalla no debían compartir el botín, que era suficiente que recobraran a sus esposas e hijos, pero David no quiso permitir tal arreglo. Aquí se cita a 1 Samuel 30, 23 y 24. Así se arregló el asunto, y llegó a ser desde entonces ordenanza de Israel que todo el que estuviera relacionado honorablemente con una campaña militar debía participar del botín, igualmente con los que habían tomado parte activa en el combate. Hoy en día, en el gran campo de las mies, Dios necesita sembradores y segadores. Recuerden los que salen a trabajar, algunos para sembrar y otros para segar, que nunca han de atribuirse la gloria y el éxito de su obra. El que siega recibe salario, y el que allega fruto para vida el que llega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce, y el que siega. Juan 4:37 al 38 y 36. Leed estas palabras con cuidado, estudiad su significado, porque esbozan el plan de Dios. Y aquí podemos ver, hermanos, que realmente cómo David con sabiduría, ¿verdad? Y sabiduría de lo alto, fue el que puso atención a estas reprensiones, a estas contestaciones de estos soldados suyos, que no era más que egoísmo, ¿verdad? Y enojo. Dijeron, pues si estos no fueron, ¿por qué van a recibir también botín? Y que nosotros que expusimos la vida. Pero como dice allí, ¿verdad?, en San Juan 4, 38, 37, todo eso, de que así como el que siembra y el que ciega, ¿verdad?, es lo mismo, es equitativo la ganancia que debe de ser. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros, a mí me ha tocado, ¿verdad?, ir a una persona y acabarle de dar un estudio que otra persona comenzó, ¿verdad? Y esa persona llega a los pies de Cristo en el bautismo, y que yo me vaya a rogar que por mí fue, que porque yo fui el que... sino simple y sencillamente que el Señor puso a alguien antes que yo y preparó el camino para que yo nomás yo fuera, como quien dice, a cerrar, ¿verdad?, el designio del Señor para que esta persona se bautizara. Así también aquí, hermanos, realmente, como hemos leído a través de las lecciones de la semana pasada, el egoísmo, la envidia, los celos, no son más que causa, ¿verdad?, de dolores, no son más que causa de que nos rebajan como hijos de Dios a nosotros. Así es que, pues, que el Señor nos ayude, amén, ¿verdad?, para que nosotros no seamos, como dice uno por ahí, pichicatos, ¿verdad?, de decir, pues no, este no y aquel sí, y que nomás yo soy el que merezco esto. No, Señor, que todos como hijos de Dios seamos iguales. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos haga de esta manera. Padre Celestial, te pedimos por favor que nos hagas como David en este punto, donde seamos generosos, donde proveamos, Señor, de una manera que, pues, seamos equitativos. Te suplicamos, Padre, que podamos adquirir esta lección y aplicarla en nuestra vida. Y así también te queremos rogar que podamos siempre en la obra tuya trabajar, ya sea sembrando, segando, pero trabajar. Y pedimos, Señor, para que, pues, hagas tú con nosotros tu voluntad en proveernos lo que necesitamos, en la medida también en que nosotros hacemos tu voluntad.
Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por esta lección. Ayúdanos, Padre, a ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.